Buenas tardes, me llamo Laura Hernández y soy profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha. En primer lugar, quiero dar las gracias a la organización del Congreso Nodos por permitirme presentar esta comunicación titulada Malos tiempos para la mística, ¿qué ha pasado con Santa Teresa? La idea de esta comunicación surge de una pequeña sorpresa por mi parte al comprobar que Santa Teresa está ausente en los manuales adaptados a la nueva ley, a la LOMLOE, para este curso 2023-2024 en los niveles de secundaria y bachillerato, cuando tradicionalmente era una autora siempre presente en el canon escolar. Entonces me ha parecido interesante analizar a qué puede deberse este proceso de descanonización de Santa Teresa. Precisamente cuando la LOMLOE, tal y como todos sabemos, insiste en la necesidad de mostrar a nuestro alumnado las aportaciones de las mujeres a la cultura y el arte. Concretamente, en el ámbito de la educación literaria, eso implica visibilizar a escritoras que hasta ahora no aparecían en el canon escolar, bien porque habían sido injustamente olvidadas, bien porque su obra se consideraba menor o quizá no tan importante. La nueva ley insiste en la necesidad de mostrar a las niñas referentes de escritoras, es decir, crear en su imaginario lo que se ha llamado, lo que Virginia Woolf llamó una tradición femenina. Modelos, ejemplos de grandes autoras para que ellas puedan verse a sí mismas en un futuro como escritoras. Por otro lado, no podemos dejar de lado la importancia que el canon escolar tiene a nivel social. En muchos casos, para muchas personas, este canon va a ser la referencia de lo literario que van a tener durante toda su vida adulta, puesto que no van a seguir estudios especializados en literatura y en muchos casos no va quizás a surgir en ellos la inquietud de cuestionarse acerca de aquello que les ha sido inculcado en la escuela. ¿Por qué Santa Teresa no está en muchos de los manuales de secundaria y bachillerato que se han publicado a propósito de la renovación de la nueva ley educativa? Hay que decir que Santa Teresa sí que aparece en algunos manuales, pero no aparece en aquellas editoriales que podemos considerar como las que mayor presencia tienen en las aulas de nuestro país. No aparece en los libros de Casals, no aparece en los libros de Vicens Vives, no aparece en los libros de SM y no aparece en los libros de Edelvives. En otros libros sí que se les hace una pequeña referencia, pero es muy llamativo que se haga referencia a ella como poeta mística, incluso. O se habla de el famoso poema que les ha atribuido Vivo sin vivir en mí, que sabemos que no es seguro que sea de Santa Teresa de Jesús. ¿Por qué entonces se ha decidido que Santa Teresa, que ha sido en muchos casos, junto a Emilia Pardo Bazán y Rosalía de Castro, una de las pocas mujeres que había aparecido en los libros de texto, de repente desaparezca de los mismos? Una de las posibles explicaciones que se nos ocurre es la brevedad del currículo literario que imponen las nuevas leyes educativas. Si la Ley General de Educación y la LOSE consideraban que los ámbitos de lengua y literatura tenían que tener más o menos un peso equilibrado dentro de la asignatura de lengua castellana y literatura en la enseñanza media, la LOMCE y la LOMLOE, con ese enfoque competencial que plantean, han ido poco a poco priorizando los contenidos de lengua, especialmente los de comunicación y conocimiento de la lengua, y desplazando los contenidos de literatura. Ello se debe quizá a esa demanda social de una enseñanza de lo útil y de reducir en los currículos aquellos saberes que se consideran memorísticos. Ello quizá nos lleve a plantearnos por qué socialmente se entiende que la literatura es un saber memorístico, cuando en rigor debería ser un saber eminentemente práctico, aprender a leer a los grandes clásicos, aprender a comprenderlos. Pero quizás como la enseñanza de la literatura ha sido mal planteada por algunos, tanto profesores como manuales, pues por ello se entiende que la educación literaria es algo memorístico y por tanto que hay que reducir su peso dentro de nuestra materia.
Otra de las posibles explicaciones a la ausencia de Santa Teresa en los libros de texto es los problemas que plantea dentro de la secuenciación didáctica la obra de Teresa de Jesús. Tenemos que tener en cuenta que muchas veces los manuales plantean la educación literaria en bloques de contenido que van teniendo ciertas correspondencias. Entonces, aquellos autores que no han cultivado los géneros dominantes, que no han pertenecido a determinadas generaciones, de repente se encuentran excluidos del canon escolar, simplemente porque no encajan dentro de una secuencia didáctica bien construida. Entonces, cuando observamos la mayoría de los libros de texto, el tratamiento que se hace desde el siglo XVI es primero plantear la lírica de la primera mitad del siglo XVI con la figura fundamental de Garcilaso de la Vega, y después la lírica de la segunda mitad del siglo XVI con la poesía ascética de Fray Luis de León y la poesía mística de San Juan de la Cruz. El problema aquí es que la obra de Santa Teresa efectivamente es de temática mística, pero sobre todo es prosa doctrinal o autobiográfica. Entonces tenemos el problema de que no encaja en la categoría de poesía mística, en la que tenemos a San Juan de la Cruz. Tampoco, evidentemente, se relaciona con las otras grandes obras en prosa del periodo, que serían el Lazarillo de Tormes y un poquito más adelante el Quijote. Este problema, el hecho de que no se pueda crear fácilmente una secuencia didáctica, hace que paradójicamente se estudie en algunos manuales lo que es la peor obra de Santa Teresa, que es su producción lírica, ese Vivo sin vivir en mí, que como sabemos no es seguro que lo escribiera la propia Teresa de Jesús. Otra de las posibles cuestiones que han podido hacer que Santa Teresa haya sido desplazada del canon es su posible sustitución con una figura que en parte es análoga y que en parte, por falta de espacio, quizás ha desplazado a la Santa Abulense, y esta es Sor Juana Inés de la Cruz. También una religiosa, pero que en este caso quizás sea más atractiva para el nuevo canon escolar, pues es una representación de la literatura novohispana del Siglo de Oro, que hasta ahora no aparecía en los manuales de enseñanzas medias, y además es una mujer que escribió en su respuesta a Sor Filotea un alegato propiamente, bueno, que se ha leído en algunos casos como propiamente feminista, porque sin ser feminista en los términos actuales, sí que reivindica su derecho a escribir y su derecho a expresarse literariamente, como de hecho hizo tanto en obras líricas como teatrales como doctrinales. Lo que además las circunstancias de su teatro hacen que sea fácilmente vinculable con la obra de Calderón de la Barca, lo que permite establecer una secuencia didáctica mucho más fácilmente que lo que nos permitía Santa Teresa en relación a Fray Luis de León y San Juan de la Cruz. Entonces, la propia brevedad del currículo, la propia necesidad de reducir la extensión del currículum hace que quizás Santa Teresa haya sido sustituida por Sor Juana, porque de alguna manera Sor Juana se integra mejor en las secuencias didácticas que podemos plantear en nuestras aulas. Por último, otra de las razones que ha podido llevar a excluir a Teresa de Jesús del canon escolar es cierto componente político que indudablemente modifica el canon. Entonces, Teresa de Jesús era una presencia obligada en el canon escolar en los años del franquismo, puesto que llegó a ser considerada la santa de la raza. Además, en la época franquista se difundió la leyenda, en parte fantástica, de cómo había sido rescatada la reliquia de Santa Teresa, su brazo incorrupto, de manos del Ejército Rojo, y cómo el propio caudillo conservaba este brazo en su mesilla de noche.
Toda esta, digamos, todo este ornato, artificio en torno a la figura de la santa, que tan bien le hizo y tanto ayudó a ensalzar su figura durante los años de la dictadura, lo que ha hecho ha sido volverse en su contra en los años de la democracia, en los que hemos visto que los autores que precisamente el régimen ensalzó, como Santa Teresa, como Calderón de la Barca, fueron gradualmente desplazados del canon y perdiendo interés de cara a los estudios literarios para ser sustituidos por otros autores que, por ejemplo, la dictadura había olvidado. Entonces, de alguna manera tenemos que tener en cuenta que el sistema escolar siempre crea una suerte de cultura nacional y legitima, digamos, los valores imperantes en esta sociedad. Actualmente, evidentemente, Sor Juana de la Cruz quizás sea una autora que conecta mucho mejor con los valores morales dominantes y políticos que Teresa de Jesús. En cualquier caso, Teresa de Jesús, desde el punto de vista estrictamente literario, es una autora de un valor incuestionable, tal como señalará Lázaro Carreter u otros autores posteriores. La riqueza de su prosa, la facilidad para esconder entre palabras aparentemente sencillas un número infinito de referencias literarias, tanto de la literatura profana como de la religiosa, hacen de ella una de las grandes creadoras de nuestro siglo de oro español y que desde luego, indudablemente, debe volver al canon escolar, debe ser restituida no como símbolo de una dictadura o de un conservadurismo con el que ella desde luego no tuvo nada que ver, sino como una de las grandes escritoras de las letras españolas. Muchas gracias.